A ver si siquiera eres mía, dijo mi padre, deslizando un kit de prueba de ADN sobre la mesa del Día de Acción de Gracias, pasando la salsa de arándanos, pasando la salsera, directamente a mi plato. 25 parientes se rieron. Mi hermano chocó los 5 con él. Mi madre se quedó mirando su copa de vino como si contuviera las respuestas a todo lo que había estado ocultando durante 30 años. No lloré. No me fui. Recogí el kit, miré a mi padre a los ojos y dije una sola palabra. De acuerdo. 3 semanas después, llegaron los resultados. Se los envié por correo electrónico a cada una de las personas que estaban en esa mesa. Mi madre se desmayó. Mi padre dejó caer el tenedor porque la prueba demostró que yo era su única hija biológica. Y el chico de oro al que le había dado todo no era suyo en absoluto. Pero me estoy adelantando. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Y deja un comentario. ¿Desde dónde me están viendo ahora mismo y qué hora es allí? Mi nombre es Caroline Michei. Tengo 28 años. Soy enfermera de la UCI pediátrica en un pequeño hospital a las afueras de Richmond, Virginia. Y esta es la historia de cómo la broma más cruel de mi padre se convirtió en la verdad que me liberó. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al Día de Acción de Gracias del pasado noviembre, la noche en que todo cambió. El Día de Acción de Gracias de la familia Michei nunca fue un evento informal. Mi padre, Richard Michei, Rick para todos los que le temían y fingían no hacerlo, lo organizaba cada año en la casa de Briarwood Lane, una colonial de 400 metros cuadrados que había construido con su propio equipo en 2003. Esa era la cosa con papá. Todo lo que poseía, se aseguraba de que supieras que se lo había ganado. La mesa del comedor era una losa de 10 pies de roble recuperado de Virginia, comprada a un anticuario en Stowe, Vermont. 12 sillas, con husillos torneados a mano. Mi padre se sentaba a la cabecera. Mi hermano, Garrett, se sentaba a su derecha en la silla que tenía GM tallado en el respaldo. Papá hizo eso cuando Garrett tenía 6 años, como una especie de coronación. Yo me sentaba en el extremo opuesto, cerca de la puerta de la cocina, el asiento más cercano a las fuentes de servir porque, bueno, alguien tenía que rellenarlas. 25 personas llenaban esa habitación. Tías, tíos, primos, la esposa de Garrett y su hijo de 4 años, Mason. Mi padre llevaba su Breitling Navitimer, el que se compró cuando Michei & Sons Construction superó su primer año con $1 millón. Garrett tenía mocasines nuevos de Cole Haan. Mi madre, Jolene, llevaba su chaqueta color crema de Talbets y su pulsera de perlas Mikimoto, la que papá le regaló por su 25º aniversario. Una cena de aniversario a la que no fui invitada. Yo llevaba una chaqueta de punto que tenía desde la escuela de enfermería, gris, con bolitas en los codos. Esto es lo que notarías si miraras a los Michei reunidos alrededor de esa mesa. Todos y cada uno de ellos eran rubios. Rubio ceniza, rubio miel, rubio platino. Y luego estaba yo. Pelo castaño rojizo, rojizo a la luz, lo suficientemente oscuro como para destacar en cada foto familiar como un error tipográfico en un documento legal. Mi padre se había pasado 20 años tratando ese error tipográfico como una prueba. Pero este año, en Acción de Gracias, papá trajo algo a la mesa que no estaba en el menú. Permítanme darles 20 años en 60 segundos. Cuando tenía 8 años, hice una tarjeta para el Día del Padre, con cartulina, pegamento con brillantina, todo el esmero. Escribí para el mejor papá del mundo con mi mejor letra cursiva. La abrió en la mesa del desayuno, la leyó y la rompió por la mitad, justo por el centro. No soy tu papá, dijo. Luego volvió a sus huevos. Yo tenía 8 años. Cuando tenía 14, papá inscribió a Garrett en St. Andrews Prep. $12,000 al año, chaquetas y corbatas, toda la producción. Yo fui a la escuela pública de Hopewell. Cuando la tía Brenda preguntó por qué, papá lo dijo en voz alta, allí mismo, en la cena del domingo. ¿Por qué invertiría en algo que podría no ser mío? Yo estaba sentada a 1 metro de distancia. Nadie dijo una palabra. Cuando tenía 18, me gradué de la secundaria. La mejor de mi clase,
con un promedio de 4,3, un discurso que practiqué 40 veces frente al espejo de mi baño. Papá no vino. Estaba en casa preparando una barbacoa para 50 personas, una fiesta para Garrett, que se había graduado con un 2,4 y un apretón de manos del entrenador de fútbol. Cuando tenía 22, a mitad de mi programa de enfermería en VCU, papá me cortó la matrícula sin previo aviso. Quedaba un semestre. Llamó y dijo, ya he pagado suficiente por la hija de otro. Saqué $47,000 en préstamos estudiantiles federales. Terminé. Nunca preguntó si había terminado. Mi madre, debería contarles sobre su papel en todo esto. Una vez, cuando tenía 19, descubrí que me había estado enviando $200 al mes en secreto a través de Venmo con el concepto comestibles. Luego papá encontró las transferencias. Amenazó con el divorcio. Ella se detuvo. Mi padre no me odiaba. El odio requiere reconocimiento. Simplemente me sustrajo. Ahora déjenme hablarles de Garrett. Garrett Mitchell, 31 años, 1,88 m, rubio ceniza, mandíbula de modelo de catálogo. El orgullo de papá. La prueba de papá. El heredero Mitchell. Con H mayúscula. A los 16, Garrett recibió una F-150 completamente nueva, blanca perlada, con suspensión elevada, la calcomanía de Mitchell & Sons en el portón trasero como un escudo familiar. Yo recibí un pase de autobús. Papá pagó cada centavo de la matrícula universitaria de Garrett en Virginia Tech. 4 años, sin préstamos, sin preguntas. Cuando Garrett se graduó, con notas mediocres y un título de negocios que apenas usaba, papá le dio una oficina en la esquina en Mitchell & Sons y el título de gerente de proyectos. Sin entrevista, sin currículum, solo linaje, o lo que papá creía que era linaje. La primavera pasada, Garrett compró una casa, una construcción nueva en la subdivisión de Willowbrook, 300 metros cuadrados, de concepto abierto, con encimeras de cuarzo. Papá dio el depósito de $80,000. Simplemente extendió un cheque. Yo vivo en un apartamento estudio a 4 manzanas del hospital, 40 metros cuadrados. La encimera de la cocina hace las veces de mi escritorio. Cuando llego a casa después de un turno de 12 horas en la UCI, como de pie porque en la mesa apenas cabe una silla. Garrett conduce un Chevy Tahoe negro. Yo conduzco un Honda Civic de 2014 con una abolladura en el parachoques trasero de un estacionamiento en la escuela de enfermería. Todavía funciona. Eso es suficiente. Ahora, esta es la cosa sobre Garrett. No es malvado. Quiero ser justa con eso. No creció pensando que estaba haciendo algo malo. Cuando te dan todo desde que naces, no cuestionas el sistema. Simplemente asumes que te lo mereces. Su frase favorita, dicha con esa sonrisa fácil de chico de oro, no te preocupes, Cal. Siempre serás una Mitchell honoraria. Honoraria. Como un pase de invitado a mi propia familia. Pero aquí está la parte que los hará reír. O tal vez no. La ironía. Ya llegaré a eso. Aún no están listos. Mi madre, Jolene Mitchell, 54 años, mechas rubias cada 6 semanas en un salón de Sorpam. Un Lexus RX en color champán dorado. Una tarjeta de crédito suplementaria en la Amex Platinum de papá que usaba como si fuera oxígeno. Jolene no era una mujer cruel. Eso es lo que lo hacía peor. Nunca me llamó un error. Nunca rompió mis tarjetas ni se negó a asistir a mi graduación. Simplemente no detuvo nada de eso. Cada vez que papá decía algo hiriente, mamá estudiaba su copa de vino o su servilleta o el patrón del papel tapiz. Perfeccionó el arte de mirar a la nada mientras todo sucedía justo delante de ella. Cuando tenía 16, le pregunté directamente. Estábamos solas en la cocina después del Día de Acción de Gracias. ¿Oportuno, no es cierto? Y la miré fijamente a los ojos y le dije, mamá, soy hija de papá. No parpadeó. Dejó el paño de cocina y dijo, no hagas preguntas cuyas respuestas no quieres saber. Esa frase vivió dentro de mí durante 12 años. Le di vueltas y vueltas como a una piedra en mi bolsillo, desgastándola, tratando de averiguar qué significaba.
Estaba confirmando la sospecha de papá. ¿Me estaba advirtiendo? ¿Se estaba protegiendo a sí misma? Me tomó 12 años darme cuenta de que la respuesta era la tercera. Mamá vivía bien. La casa de Briarwood, el Lexus, la pulsera Mikimoto, la membresía del club de campo, el viaje anual a Hilton Head. Todo dependía de una cosa, que Rick Michie siguiera casado con ella. Y Rick Michie solo seguiría casado con ella mientras ciertas preguntas permanecieran sin hacerse. Una tarde, aproximadamente un mes antes del Día de Acción de Gracias, pasé por la casa para recoger una caja de fotos familiares antiguas. Mamá estaba en el sofá, con el teléfono en la mano, borrando un hilo de mensajes de texto. Lo cerró rápido cuando me vio. Demasiado rápido. No pregunté quién era. No en ese momento. Cena de Acción de Gracias. 8:17 de la noche. El pavo había sido cortado. El vino fluía, un Caymus Cabernet por el que papá siempre pagaba de más porque le gustaba decir el nombre. Garrett contaba una historia sobre un sitio de construcción, algo sobre un vertido de hormigón y un capataz que no podía manejar la presión. Papá se reía a carcajadas. Mamá sonreía a la señal. Yo estaba pasando las batatas cuando papá se levantó. Golpeó su cuchillo contra su copa. La sala se silenció. 25 rostros se volvieron hacia él, y juro que parecía un hombre a punto de dar un brindis en su propia coronación. Tengo un pequeño regalo para Calle este año, dijo. Metió la mano debajo de su silla y sacó una caja, blanca y verde, un kit casero de pruebas de ADN. La sostuvo en alto para que todos la vieran, luego la deslizó por la mesa hacia mí. Chocó contra mi vaso de agua. A ver si siquiera eres mía. La sala estalló. Rises. Del tipo fuerte y aliviado que surge cuando la gente se siente incómoda pero elige el lado fácil. El tío Dennis se rió entre dientes en su bourbon. La tía Brenda miró hacia otro lado. Garrett golpeó la mesa. Salvaje, papá. Jolene se puso blanca. Vi cómo sus dedos se apretaban alrededor del tallo de su copa hasta que pensé que se rompería. Pero no dijo una palabra. Nunca lo hacía. Recogí la caja. La sala se silenció de nuevo. Un silencio diferente. Miré a mi padre. Sus ojos brillaban de diversión. Esperaba lágrimas, creo, o tal vez un portazo. 20 años de datos le decían que me desmoronaría. De acuerdo, dije. Eso es todo. Solo, de acuerdo. Puse el kit en mi bolso. Terminé mi cena. Le di las buenas noches a la tía Brenda. Conduje a casa, a mi apartamento estudio, sola en mi Civic abollado. Y me senté en la encimera de mi cocina y abrí la caja. No era lo que necesitaba. Un kit de ascendencia de consumo prueba la etnia, no la paternidad. Pero me dio la idea. Esa misma noche, pedí una prueba de paternidad de un laboratorio acreditado por la ABB. Cadena de custodia real. Resultados reales. Resultados que significan algo. Necesitaba 2 muestras. La mía fue fácil. Un hisopo de mejilla sellado y etiquetado. La de Rick. Había dejado algo en la silla donde yo había estado sentada. Su pañuelo con monograma. De lino, con las iniciales RAM en hilo azul marino. Lo había usado para secarse una mancha de vino de la barbilla y lo había tirado a un lado sin pensar. Lo sellé en una bolsa de plástico, envié ambas muestras a la mañana siguiente. Nadie lo sabía. Querías la verdad, papá. Yo también. El chat grupal se iluminó antes de que siquiera me quitara el uniforme a la mañana siguiente. El grupo de la familia Michie, 42 miembros, creado por papá hace 5 años, utilizado principalmente para la logística de las festividades y las actualizaciones de construcción de Garrett que nadie pedía. Esa mañana, tenía un nuevo propósito. Papá había publicado una foto. Era yo, de la noche anterior, sosteniendo el kit de ADN en la mesa. No sé quién la tomó. El teléfono de alguien, en ángulo desde el otro lado de la habitación. Mi cara estaba medio girada, con la boca ligeramente abierta.
Parecía aturdida. Vulnerable. Su pie de foto, a ver si el cartero dejó algo más que cartas. Garrett respondió primero. 3 emojis de risa. El ADN no miente, papá. Tío Pete. Oh, cielos, Rick. Prima Terra, un solo cara haciendo una mueca, que supongo que cuenta como disidencia en la familia Michei. Nadie dijo, eso fue cruel. Nadie dijo, Rick, ella es tu hija. Nadie dijo nada que se pareciera a una defensa. 42 personas, 42 testigos de una broma pública sobre mi parentesco. Y la única respuesta fue la risa o el silencio. Lo leí todo a las 2:47 de la madrugada, sentada en la sala de descanso de la UCI pediátrica. La luz fluorescente zumbaba sobre mi cabeza. Acababa de salir de un código. Un niño de 3 años con VSR, situación crítica durante 40 minutos antes de que lo estabilizáramos. Mis manos todavía olían a guantes de nitrilo. Y allí estaba en mi teléfono, entre una notificación sobre el pago de mi préstamo estudiantil y una alerta meteorológica. Hice una captura de pantalla de cada mensaje, cada emoji, cada silencio. Dana Reeves, mi compañera de trabajo, mi amiga más cercana, la única persona en ese hospital que sabía sobre mi familia. Vio mi cara cuando bajé el teléfono. No preguntó qué pasaba. Simplemente me miró y dijo, consigue los hechos, Calle. Luego deja que los hechos hablen por sí solos. Bloqueé mi teléfono. Volví con mi paciente. El laboratorio tenía mis muestras. El tiempo corría. 3 semanas antes de Navidad, sonó mi teléfono. Papá. Sin saludo, sin calidez, solo, la Navidad es para la familia. Ya sabes cuál es tu lugar. Colgó antes de que pudiera responder. 16 segundos. Lo sé porque revisé el registro de llamadas después, mirándolo como si el número pudiera explicar algo que las palabras no hicieron. Garrett me envió un mensaje de texto 1 hora después. El clásico Garrett, mostrando amabilidad mientras hacía cumplir el veredicto. Sin rencores, Cal. Es la casa de papá, sus reglas. Quizás el próximo año las cosas sean diferentes. Luego vino mamá. Su mensaje no era de consuelo. No era una disculpa. Era, por favor, no empeores las cosas. 3 mensajes de 3 Michei. Ninguno de ellos dijo, esto está mal. Ninguno dijo, lo siento. Lo único en lo que estaban de acuerdo era en que mi ausencia haría que las fiestas de todos fueran más cómodas. Así que pasé la Nochebuena sola. Compré un pequeño abeto de Douglas en el puesto de Patterson Avenue, de 1,20 m de altura, $60 que probablemente no debería haber gastado. Lo apoyé en la encimera de mi cocina junto a mi computadora portátil y una pila de historias clínicas de pacientes. Hice macarrones con queso de caja. Serví una copa de vino, un merlot de $7, no caimus, y me senté en mi única silla y comí. Afuera, Richmond estaba frío y despejado. A través de la ventana, podía ver el edificio de apartamentos de enfrente, sus ventanas brillando con luces de colores y las siluetas de personas moviéndose detrás de las cortinas. A las 11:43 de la noche, abrí mi correo electrónico. Allí estaba. Asunto, sus resultados de la prueba de ADN están listos. Se requiere acción. Del laboratorio, fechado esa tarde. Mi pulgar se cernió sobre él. Podía sentir mi pulso en las yemas de mis dedos. Cerré el correo. Todavía no. Terminé mi vino. Apagué las luces. Me fui a la cama. Los resultados seguirían allí por la mañana. Y yo también. 6 de enero. El correo electrónico llegó a las 9:14 de la mañana. De Richard A. Michei. Para, lista de distribución de la familia Michei. Copia a Caroline Michei. Asunto, actualización de planificación patrimonial, lectura formal el 18 de enero. El cuerpo era breve. Papá escribía cómo construía casas, directo, de carga, sin adornos. He estado trabajando con mi abogado, Howard Pratt, para finalizar mi plan patrimonial.
Después de una cuidadosa consideración, he decidido que los activos de Michei, propiedades, acciones de la empresa y tenencias financieras, deben pasar exclusivamente a mis hijos biológicos. Se llevará a cabo una lectura formal el 18 de enero en la oficina de Howard Pratt, a las 10 de la mañana. Se espera asistencia. Bloque de firma. Richard A. Michei. Michei & Sons Construction LLC. Establecida en 1998. Garrett respondió a todos en 4 minutos. Gracias, papá. La decisión correcta. Nadie más respondió, pero sé que todos lo leyeron. 42 personas, 42 silencios. Me había copiado, no en copia oculta, en copia. Quería que lo viera. Quería que supiera que esto ya no era solo un insulto en la mesa o una broma en el chat grupal. Se estaba haciendo legal, oficial, permanente. Hijos biológicos. 2 palabras que se suponía que eran mi aviso de desalojo. Leí el correo electrónico 3 veces. Luego lo leí una 4ª vez, más despacio, y algo hizo clic. Una puerta que no sabía que estaba allí se abrió en mi mente. Hijos biológicos. Si yo era la hija biológica de Rick, y un laboratorio en algún lugar de Maryland estaba a punto de decirme si lo era, entonces ese lenguaje no me excluía. Me protegía. Y si yo era su hija biológica, y el testamento solo cubría a los hijos biológicos, entonces la verdadera pregunta no era sobre mí en absoluto. Era sobre Garrett. Cerré mi computadora portátil. Fui a trabajar. Intubé a un niño de 6 años con neumonía. Y no volví a pensar en el correo electrónico hasta que mi turno terminó 14 horas después. Pero se quedó allí esperando, como todo lo demás. 9 de enero. Fui a casa de Garrett a recoger una caja de fotos familiares antiguas que mamá dijo que había dejado en su garaje. Garrett no estaba en casa. Su esposa, Stacy, me dejó entrar, educada pero distante, de la manera en que tratarías a un pariente lejano en un funeral. Me señaló hacia el garaje y volvió a la cocina. Mason estaba en la sala de estar, de 4 años. Rizos rubios, la sonrisa de Garrett, un dinosaurio en cada mano. Levantó la vista cuando pasé y dijo con la brutalidad casual que solo un niño puede ofrecer: papá dice que no eres familia de verdad. No perteneces aquí. Lo dijo de la misma manera que podría decir: el cielo es azul. Sin malicia, solo información que había absorbido de la forma en que los niños absorben todo de los adultos que moldean su mundo. Dejé de caminar. No fueron las palabras. Había oído cosas peores de su abuelo. Fue la comprensión de que estaba viendo cómo comenzaba de nuevo. Una nueva generación aprendiendo la misma mentira, repitiéndola con la misma confianza fácil. Mason crecería creyendo que su tía era una extraña, igual que Garrett, y sus hijos después de él. Me arrodillé. Cariño, la familia no se trata de lo que la gente dice. Se trata de lo que es verdad. Mason me parpadeó, luego volvió a sus dinosaurios. Ya lo había olvidado. Yo no. Tomé la caja de fotos, le di las gracias a Stacy y me senté en mi Civic durante 10 minutos con el motor apagado. El calentador hacía tic-tac mientras se enfriaba. Mi aliento empañaba el parabrisas. Luego abrí mi teléfono. Abrí mi correo electrónico. Toqué el asunto que había estado evitando desde Navidad. Probabilidad de paternidad, 99.9998%. Richard A. Michei es el padre biológico de Caroline R. Michei. Lo leí 2 veces, 3 veces. 4. Y pensé en una pregunta que quiero hacerles. ¿Alguna vez han estado en un momento en el que la verdad podría destruirlo todo, pero necesitaban saberla de todos modos? ¿Donde no saber era peor que cualquier consecuencia? Porque ahí es donde estaba yo. Sentada en un Civic abollado en la entrada de la casa de mi hermano, con las manos temblando, el calentador apagado, la pantalla brillando en mi regazo. Me encantaría escuchar su historia. Déjenla en los comentarios. Cerré el correo electrónico. Puse el coche en reversa y conduje al trabajo. Pero algo había cambiado. La piedra que había llevado en mi bolsillo durante 12 años. No hagas preguntas cuyas respuestas no quieres saber.
Finalmente entendí lo que significaba. Y no era sobre mí. Nunca fue sobre mí. Me quedé con los resultados durante 3 días, no porque los dudara. El laboratorio estaba acreditado por la ABB, el estándar de oro para las pruebas de paternidad en los Estados Unidos. La cadena de custodia estaba documentada. Los resultados, notariados. 99.9998%. En ciencia, eso es lo más cerca que se está de la certeza sin presenciar el momento de la concepción. No, me quedé con ellos por lo que significaban. Yo era la hija de Rick Mitchell, su hija biológica, la niña a la que había llamado error durante 20 años, a la que había privado de matrícula, de presencia y de decencia básica. Yo era suya. Siempre había sido suya, lo que significaba que la aventura que tuvo mi madre, por la que papá me había estado castigando desde que tenía 8 años, no me produjo a mí. Produjo a otra persona. Pensé en la cara de mamá en la mesa de acción de gracias cuando papá deslizó ese kit hacia mí. La forma en que se puso blanca, la forma en que sus dedos estrangulaban la copa de vino. No estaba avergonzada por mí. Estaba aterrorizada por sí misma porque ella lo sabía. Siempre había sabido que si alguien en esa familia se hacía una prueba de ADN, la mentira no se sostendría. No su mentira sobre mí. Su mentira sobre Garrett. No hagas preguntas cuyas respuestas no quieres saber. No me estaba protegiendo de una verdad dolorosa. Estaba protegiendo a Garrett de una devastadora. Y se estaba protegiendo a sí misma de la única consecuencia que realmente temía, que Rick descubriera que su chico de oro, su heredero, su primogénito de la silla orgullosamente tallada, llevaba el ADN de otro hombre. Pensé en llamarla. Cogí el teléfono 2 veces. Las 2 veces lo volví a dejar. ¿Qué le diría? Mamá, lo sé. Ella lo negaría. Lloraría. Me rogaría que no lo contara. Y yo volvería a estar donde siempre había estado. Guardando el secreto de otro, tragándome la vergüenza de otro, manteniendo la paz a mi costa. Esta vez no. En su lugar, llamé a una abogada. La oficina de Margaret Foley estaba en Main Street en Mechanicsville, un estrecho edificio de ladrillo entre una barbería y una firma de contadores públicos. Segundo piso, sin ascensor. Su escritorio estaba sepultado bajo expedientes y una barrita de granola a medio comer, y las estanterías detrás de ella se hundían con volúmenes de derecho sucesorio de Virginia lo suficientemente gruesos como para detener una bala. La encontré de la misma manera que la mayoría de la gente encuentra abogados hoy en día, buscando en Google abogado de sucesiones Richmond, Virginia. Ella era la tercera. Las reseñas decían que era minuciosa, justa y que no te haría perder el tiempo. Lo que no sabía al entrar era que Margaret Foley había ido a la Universidad James Madison con mi madre, promoción de 1991. Habían perdido el contacto hacía décadas. Margaret lo mencionó de pasada cuando le di mi apellido. Mitchell. ¿Alguna relación con Jolene Arrobe? Y luego siguió adelante sin insistir. Profesional. Me gustó eso. Le mostré los resultados del ADN. Le mostré el correo electrónico que papá envió sobre el testamento, activos solo para hijos biológicos. Le mostré las capturas de pantalla del chat grupal familiar. Leyó todo 2 veces, bebió su café solo y no habló hasta que terminó. El lenguaje es claro, dijo. Si su testamento establece que los activos pasan a los hijos biológicos, y usted puede probar que es su hija biológica, tiene una reclamación legal, una muy fuerte. Dejó su café. Y si alguien más en la familia no es su hijo biológico, entonces bajo el lenguaje exacto que su padre eligió, esa persona no tendría ninguna reclamación en absoluto. Silencio. Necesitaría más que una prueba casera para un tribunal, continuó. Pero aquí está la cosa. Es posible que no necesite un tribunal. Una vez que su padre vea estos resultados, va a exigir una nueva prueba. Y cuando lo haga, se la hará a todos. Así es como operan los hombres como él. No dejan de cavar hasta que la tierra se los traga. Asentí. Se da cuenta de que esto hará estallar a toda su familia, dijo. La miré a través de ese escritorio desordenado, la luz de invierno entrando por las persianas en franjas pálidas, y dije, nunca estuvo entera para empezar.
14 de enero, 4 días antes de la lectura, papá llamó, no para reconciliarse, no para reconsiderar, para recordarme mi lugar. La lectura es el sábado. Te invité porque quiero que escuches de Howard en persona que no vas a recibir ni un céntimo. No vengas llorando. No vengas suplicando. Y no avergüences más a esta familia de lo que ya lo has hecho. Sostuve el teléfono lejos de mi oreja y observé cómo los segundos pasaban en la pantalla. Habló durante 2 minutos y 11 segundos. Yo dije 4 palabras. Allí estaré, papá. Él colgó primero. Siempre lo hacía. El mensaje de Garrett llegó 20 minutos después. Cal, simplemente acéptalo. Papá no va a cambiar. Asume la derrota con elegancia. Asumir la derrota. Como si toda mi existencia fuera un marcador. Luego, mamá. Su llamada llegó a las 9 de la noche, su voz baja y temblorosa, como se pone después de su segunda copa de Pinot Grigio. Caroline, por favor, simplemente no vengas. Será más fácil para todos. Más fácil para todos. El lema de la familia Michei. No respondí a ninguno de ellos. Puse mi teléfono a cargar, me serví un vaso de agua y me quedé en la ventana de mi apartamento mirando el oscuro estacionamiento de abajo. Mi Civic bajo la farola, la escarcha en el parabrisas. Estaba en mi descanso entre turnos. En 6 horas, estaría de vuelta en la UCI revisando la configuración del ventilador de un niño que pesaba menos que mi abrigo de invierno. Estaría tranquila, precisa, necesaria. Tomaría decisiones que importaban, medidas en niveles de oxígeno, ritmos cardíacos y miligramos. Y luego, en 4 días, entraría en una habitación llena de personas que se habían pasado toda mi vida diciéndome que no importaba. Y dejaría que un trozo de papel dijera lo que yo nunca pude. Dana tenía razón. Deja que los hechos hablen por sí solos. 15 de enero, a 3 días, me reuní con Margaret en su oficina después de mi turno. Tenía las copias notariadas listas. 3 juegos de los resultados de ADN, cada uno en un sobresellado, cada uno con el sello de certificación del laboratorio y su sello notarial. Limpio, oficial. El tipo de papeleo que no necesita levantar la voz para hacerse entender. También saqué el borrador del testamento que tu padre te envió por correo electrónico, dijo, ajustándose las gafas de lectura. Te copió en él, lo que significa que no es privilegiado, y hay algo que deberías saber. Giró su computadora portátil hacia mí. Este testamento no ha sido ejecutado. Sin firmas, sin testigos. Según la ley de Virginia, es una declaración de intenciones, nada más. Lo que significa que su testamento anterior, el que se presentó hace 3 años, sigue siendo el documento vigente. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Lenguaje estándar. Los activos se dividen en partes iguales entre mis hijos. Sin calificativo biológico, sin requisito de ADN. Me eché hacia atrás. ¿Así que incluso si intenta firmar el nuevo? Si lo firma y resiste una impugnación, dice, solo hijos biológicos, y ambas sabemos lo que eso significa para ti. Hizo una pausa. De cualquier manera, Caroline, estás protegida. El Antiguo Testamento te incluye. El Nuevo Testamento, si es lo suficientemente tonto como para firmarlo, solo te incluye a ti. Dejó que eso se asentara. Redacté un correo electrónico esa noche. Destinatarios, todas las direcciones de la lista de distribución de la familia Michei. Adjunto, los resultados del ADN. Asunto, dejado en blanco por ahora. Lo guardé en mi carpeta de borradores y cerré mi computadora portátil. Plan B, por si acaso. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Fui de compras. No a una tienda de segunda mano, no a Target. Conduje hasta una boutique de consignación en Caritón y compré una chaqueta azul marino, pantalones de vestir a medida y un par de zapatos Oxford de cuero. $140 en total, más de lo que solía gastar en ropa en 3 meses. Dana me ayudó a practicar esa noche. No qué decir, sino que no decir. No les debes una explicación, me dijo mientras comíamos sopa recalentada de la cafetería del hospital. Entras,
Te sientas, esperas el momento adecuado y pones el sobre en la mesa. Eso es todo. Deja que el papel hable. Asentí. Por primera vez en 20 años, no entraba a un evento familiar de los Mitchell esperando sobrevivirlo. Entraba preparada. 17 de enero, la noche anterior. No pude dormir. No por miedo. No exactamente. Era algo más cercano al vértigo. Esa sensación cuando estás al borde de un lugar alto y tu cuerpo sabe antes que tu cerebro que todo al otro lado será diferente. Me senté en mi cama con una caja de zapatos llena de fotos antiguas. La mayoría eran de antes de que papá decidiera que no era suya. Había una a la que volvía una y otra vez. Yo a los 5 años, sentada en su regazo en el patio trasero. Ambos riendo, sus brazos a mi alrededor, mi cabeza echada hacia atrás, el sol detrás de nosotros. Esa fue la última vez que me abrazó. Tenía 5 años. No recuerdo que era tan divertido. Solo recuerdo sentirme segura. Miré esa foto durante mucho tiempo. Mañana entraría en una habitación y pondría fin a mi familia tal como existía. No destruirla. Ya estaba destruida. Lo había estado durante 20 años. Simplemente no lo habíamos admitido. Pero terminar con la versión que todos habían acordado interpretar. La versión donde papá era el patriarca justo. Donde Garrett era el heredero digno, donde mamá era la esposa leal, donde yo era el error. Todo por un trozo de papel en mi bolso. Llamé a Dana a las 11. ¿Estoy haciendo lo correcto? No dudó. ¿Están ellos haciendo lo correcto contigo? Silencio. Callé, ese hombre te humilló frente a toda tu familia en un día festivo. Está tratando de borrarte legalmente. Tu hermano te trata como una nota al pie. Tu madre vio todo y eligió su comodidad por encima de tu dignidad durante 20 años. Tomó aliento. Tú no empezaste esto. Solo eres la que es lo suficientemente valiente como para terminarlo. Colgué. Abrí mi computadora portátil. Los resultados del ADN brillaban en la pantalla. 99.9998%. La cerré. Coloqué el sobrenotariado en mi bolso, el bolso de lona azul marino que había comprado para combinar con la chaqueta, y lo dejé junto a la puerta. Apagué la luz. No dormí, pero estaba lista. 18 de enero, 9:47 de la mañana. La oficina de Howard Pratt estaba en un edificio profesional de ladrillo rojo en Broad Street, el tipo de lugar que olía a alfombra vieja y autoridad. Segundo piso, moqueta bereber, revestimiento de nogal, diplomas enmarcados dispuestos con precisión quirúrgica. Llegué 13 minutos antes, deliberadamente. Quería estar sentada antes de que entrara nadie más. La sala de conferencias era larga y estrecha, con una mesa de nogal, 12 sillas de cuero y una ventana con vistas al estacionamiento. La asistente de Howard Pratt me ofreció agua. La acepté, la puse en un posavasos, puse mi bolso en el suelo junto a mi silla, con el sobre dentro. Llegaron en grupos. El tío Dennis y la tía Brenda primero, en silencio, asintiéndome con la cuidadosa cortesía de la gente que sabe que algo está a punto de salir mal. Luego, primos con los que no había hablado desde el último día de Acción de Gracias. Luego, Garrett y Stacy. Garrett con una chaqueta deportiva que probablemente costó más que mi alquiler. Stacy con tacones que hacían clic en el suelo de madera. 15 personas en total. No toda la familia, pero los que importaban. El círculo íntimo. Papá entró el último. Por supuesto que sí. Rick Mitchell no entraba en una habitación. La ocupaba. Chaqueta de color carbón, camisa blanca almidonada, el Breitling reflejando la luz del techo. Se sentó a la cabecera de la mesa. Garrett se deslizó en la silla a su derecha. Mamá se sentó a su izquierda, con los ojos ya enrojecidos, sus dedos jugando con el cierre de su pulsera Mikimoto como si fuera un rosario. Papá me vio y se detuvo. Me sorprende que hayas venido, dijo. No respondí. Junté mis manos sobre la mesa. Llevaba la chaqueta azul marino, los pantalones a medida, los zapatos Oxford de cuero.
Llevaba el pelo recogido. Sin pendientes, sin maquillaje, excepto una línea limpia de lápiz labial rojo porque Dana me había dicho, medio en broma, la armadura viene en todas las formas. Howard Pratt entró con una carpeta de cuero. Se sentó en el extremo opuesto a papá, se aclaró la garganta. Esto es una formalidad, Calle, dijo papá a través de la mesa, lo suficientemente alto para toda la sala. Estás aquí por cortesía, nada más. Lo miré a los ojos. No dije nada. Howard abrió la carpeta. Howard Pratt era un hombre cuidadoso. De unos 60 y tantos años, gafas con montura de alambre, el tipo de abogado que leía cada cláusula en voz alta porque una vez había visto lo que sucedía cuando alguien no lo hacía. Abrió la carpeta, se ajustó las gafas y comenzó. Este documento representa las intenciones testamentarias declaradas de Richard Alan Mitchell, preparado en consulta con esta oficina, con fecha del 3 de enero de este año. Sáltate el preámbulo, Howard, dijo papá. Ve al grano. Howard lo miró, luego asintió. Pasó una página. Artículo 4, sección 1, distribución de activos. Todos los bienes inmuebles, intereses comerciales y activos financieros en poder de Richard Alan Mitchell pasarán exclusivamente a sus hijos biológicos, según se verifique mediante documentación legalmente reconocida, en la fecha de su fallecimiento. Papá se reclinó en su silla y me miró, no con ira, sino con satisfacción. La mirada de un hombre que acaba de clavar la última tabla de una cerca. ¿Ves?, dijo. Blanco y negro. Garrett asintió. Son solo negocios, Cal. Algunos parientes se movieron en sus asientos. La tía Brenda apretó los labios. El tío Dennis estudió la veta de la mesa. Nadie habló. Howard continuó, detallando el desglose. La casa de Briarwood, las acciones de Mitchell & Sons, las cuentas de inversión, el seguro de vida. Un valor total estimado de $3,2 millones. Todo dirigido a los hijos biológicos. La frase se repetía como un martillazo. Hijos biológicos. Hijos biológicos. Hijos biológicos. Y cada vez que lo decía, la barbilla de papá se levantaba una fracción más. Cuando Howard terminó, se quitó las gafas y juntó las manos. Este documento permanece en forma de borrador y requiere ejecución, firmas y testigos para ser legalmente vinculante. Sin embargo, el señor Mitchell deseaba compartir sus intenciones con la familia antes de la finalización. Miró alrededor de la sala. ¿Hay alguna pregunta u objeción? Silencio. Papá sonrió. La sala exhaló. Mi mano se movió hacia mi bolso. Tengo una objeción. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Baja, Clara. El tipo de voz que uso a las 3 de la madrugada cuando suena una alarma de ventilador y una habitación llena de padres en pánico necesita que alguien esté tranquilo. Todas las cabezas se giraron. La sonrisa de papá no desapareció. Se congeló. Perdón. No emocional, dije. De procedimiento. Me levanté, caminé hacia la puerta de la sala de conferencias, la abrí. Margaret Foley entró. Traje pantalón gris, gafas de lectura en una cadena, un portafolio de cuero bajo el brazo. Había estado esperando en el pasillo durante 11 minutos. Lo habíamos cronometrado. ¿Quién diablos es esta?, dijo papá. Mi nombre es Margaret Foley. Soy abogada de sucesiones con licencia en el estado de Virginia, y represento a Caroline Mitchell. La sala se quedó muy quieta. ¿Contrataste a un abogado? La voz de papá se agudizó. Aún no estaba enojado, pero casi. Como suena una tormenta antes del primer trueno. ¿Para qué? No hay nada que impugnar. Tú no eres. Señor Mitchell, la voz de Margaret cortó limpiamente. El borrador de su testamento establece que los activos pasan solo a los hijos biológicos. Nos gustaría presentar documentación relevante para esa cláusula. Me asintió. Metí la mano en mi bolso. Mis dedos encontraron el sobre, liso, sellado, el sello notarial ligeramente en relieve bajo mi pulgar. Lo había llevado durante 3 días.
No pesaba casi nada. Pesaba todo. Lo puse sobre la mesa, centrado, justo entre la jarra de agua y la carpeta de cuero. 15 personas lo miraron fijamente. La respiración de mamá cambió. Podía oírla desde el otro lado de la habitación. Superficial, rápida, la forma en que respiran los pacientes cuando saben que vienen malas noticias antes de que el médico abra la boca. Miré a mi padre. Quería saber si era tuya, papá. Me lo preguntaste en acción de gracias frente a toda la familia. Me diste un kit de ADN. Lo convertiste en una broma. Empujé el sobre una pulgada hacia él. Me hice la prueba. Aquí están los resultados. Margaret abrió el sobre con la calma practicada de alguien que había hecho esto 100 veces. Sacó 3 páginas grapadas, escaneó la sala y leyó en voz alta. Prueba de paternidad realizada por Genaline Diagnostics, un laboratorio acreditado por la ABB en Bethesda, Maryland. Sujetos de la prueba: Richard Alan Michey, presunto padre. Caroline Rose Michey, hija. Muestras recibidas el 2 de diciembre. Análisis completado el 19 de diciembre. Hizo una pausa. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el ciclo del horno a través de los conductos de ventilación. Conclusión: basado en el análisis de marcadores genéticos, la probabilidad de paternidad es del 99.9998%. Richard Alan Michey es el padre biológico de Caroline Rose Michey. Dejó el papel. Papá lo miró como si estuviera escrito en un idioma que había olvidado. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Eso es. Eso no es posible. El laboratorio está acreditado federalmente, dijo Margaret con calma. Los resultados están notariados. La cadena de custodia está documentada. Tengo 2 copias certificadas adicionales si desea que su propio abogado las revise. Garrett se inclinó hacia adelante en su silla. Lo falsificó. Tuvo que haberlo falsificado. No hay forma. Señor Michey, Margaret no levantó la voz. No lo necesitaba. La acreditación de la ABB es el estándar utilizado por los tribunales de Estados Unidos para la determinación de la paternidad. Estos resultados son tan fiables como una prueba ordenada por un juez. La boca de Garrett se movió, pero no salió nada. Mamá no se había movido. Tenía las manos planas sobre la mesa. Sus ojos estaban fijos en el papel. Su rostro. Nunca olvidaré esto. Su rostro tenía la expresión de una persona que ve un edificio derrumbarse en cámara lenta, sabiendo que estaba dentro. Papá se volvió hacia Howard Pratt. Howard, esto es. ¿Puede hacer esto? Howard se quitó las gafas. Rick, los resultados parecen legítimos. Recomendaría. No pedí una recomendación. Señor Michey, Margaret juntó las manos. Antes de solicitar una nueva prueba, a la que tiene derecho, tal vez quiera considerar hacer la prueba a todos sus hijos. Dado lo que ahora sabemos, parece prudente. La palabra aterrizó como una granada con un fusible retardado. Todos. Papá miró a Garrett, luego a mamá, luego de nuevo a mí, y por primera vez en 20 años, vi cómo la certeza de mi padre se resquebrajaba. No lo dije. Quiero dejarlo claro. No dije, Garrett no es tu hijo. No dije, mamá tuvo una aventura. No acusé a nadie de nada. No lo necesitaba. Las matemáticas ya estaban haciendo el trabajo. Se podía ver cómo se movía por la habitación como una corriente. Cara por cara, silla por silla. Si Calle es la hija de Rick, y Rick ha creído durante 20 años que su esposa lo engañó, entonces, ¿quién fue el producto de la aventura? Mantuve mi voz nivelada. Soy tu hija biológica, papá. La prueba lo confirma. Ahora, si deseas proceder con un testamento que deja todo a tus hijos biológicos, lo apoyo plenamente. La frase quedó allí como una cerilla encendida sobre hierba seca. Garrett se levantó. ¿Qué diablos está insinuando? Lo miré. No estoy insinuando nada, Garrett. Estoy presentando hechos. Papá me enseñó que eso es lo que hacen los Michey.
Su cara se puso roja. No de vergüenza, sino de furia, del tipo que empieza en el cuello y sube. Se volvió hacia mamá. Dile que se equivoca. Mamá, dile. Jolene no lo miró. Estaba mirando la mesa, con ambas manos apoyadas como si intentara mantenerla unida físicamente, molecularmente. Rick. Su voz salió rota. Necesitamos hablar en privado. Siéntate, Jolene. La voz de papá era una cuchilla. No se había movido de su silla, pero algo detrás de sus ojos había cambiado. Un deslizamiento tectónico, lento e irreversible. Estaba mirando a Garrett de la misma manera que se había pasado 20 años mirándome a mí. La tía Brenda se inclinó hacia adelante. Rick, ¿qué está pasando? El tío Dennis puso una mano sobre la mesa. Todos, solo. Tomemos un respiro. Pero nadie tomó un respiro. La sala estaba conteniendo uno. Jolene empezó a llorar. No del tipo silencioso. Del tipo que suena como si algo dentro finalmente se hubiera rendido. Un dique, un muro, una mentira sostenida con 30 años de silencio y una pulsera Mikimoto. Lloraba porque tenía miedo. Y todos en esa sala podían sentirlo. Papá se volvió hacia ella, lentamente. De la manera en que un hombre se vuelve cuando ya sabe la respuesta pero necesita oírla en voz alta. De la manera en que necesitas oír al médico decir la palabra aunque la ecografía esté ahí mismo en la pantalla. ¿Hay algo que necesites decirme, Jolene? Ella negó con la cabeza. Luego dejó de negarlo. Luego se cubrió la cara con ambas manos, y la pulsera Mikimoto se deslizó por su muñeca y resonó contra la mesa de nogal. Rick, yo. Fue antes de que naciera Callie. ¿Fue? ¿Quién? Greg Nolan. El nombre cayó como una piedra en agua tranquila. Vi cómo se extendían las ondas. La mano de la tía Brenda voló a su boca. El tío Dennis cerró los ojos. Dos primos intercambiaron una mirada tan rápida que te la perderías si parpadearas. Greg Nolan. El nombre significaba algo para los Michey mayores. Había sido subcontratista de Michey & Sons a principios de los 90. Equipo de estructuras, cuando papá todavía estaba construyendo el negocio desde una camioneta. Había estado cerca de la familia, de la casa, de Jolene. Fue una vez, mamá. Una vez, Rick, a principios del 94. Yo estaba. Tú te habías ido por 3 meses en ese proyecto de la bahía de Chesapeake, y yo estaba sola. ¿Y? Principios del 94, la voz de papá era plana, mecánica. Estaba haciendo los cálculos. Todos estaban haciendo los cálculos. Garrett nació en octubre de 1994. La sala lo entendió antes que Garrett. Podía verlo en sus rostros, el lento y terrible amanecer. La forma en que la gente mira cuando se da cuenta de que una historia en la que han creído toda su vida estaba construida sobre arena. Garrett miró a mamá. ¿Qué estás diciendo? Mamá, ¿qué estás diciendo? Ella no podía mirarlo. No podía mirarnos a ninguno de nosotros. Su cabeza cayó y sus hombros se encogieron y susurró, lo siento. Lo siento mucho. El puño de papá golpeó la mesa. No lo suficientemente fuerte como para romper algo, pero lo suficiente como para hacer temblar todos los vasos. Greg Nolan. Su voz se quebró al decir el nombre. El tipo que vertía mis cimientos. Nadie respondió. Nadie podía. Garrett estaba de pie ahora, con ambas manos en la mesa, inclinado hacia adelante como un hombre preparándose contra una ola que no podía ver. No. Su voz era aguda, tensa, despojada de cada onza de la facilidad del chico de oro. No, eso es una mentira. Papá, dile que está mintiendo. Dile. Papá no le dijo nada. Estaba mirando a Garrett. Mirándolo de verdad, quizás por primera vez en 31 años. Y vi algo cambiar detrás de sus ojos. El mismo entrecerrar, la misma evaluación fría, la misma sospecha que había dirigido hacia mí a través de mesas de comedor y cenas festivas y pies de foto en el chat grupal durante 2 décadas.
Estaba midiendo a Garrett de la misma manera que siempre me había medido a mí. Soy tu hijo, dijo Garrett. Me parezco a ti. Todos dicen. Papá, todos dicen que me parezco a ti. La voz de papá salió silenciosa, casi un susurro. ¿Te pareces a Greg? Garrett se estremeció como si lo hubieran golpeado. ¿Y la sala? La sala hizo algo que nunca olvidaré. Todos los ojos se dirigieron al retrato familiar enmarcado que colgaba en la pared de Howard Pratt. No nuestro retrato, el de Howard. Pero no importaba porque todos los Mitchell estaban imaginando la misma imagen. La foto de la tarjeta de Navidad de 2019, la que mamá envió a 150 personas. Rick, Jolene, Garrett, todos rubios, y yo, la chica de pelo castaño rojizo de pie un poco apartada, como si la hubieran añadido con Photoshop desde otra familia. Excepto que ahora la imagen se leía de manera diferente. La tía Brenda fue la que lo dijo en voz baja, casi para sí misma. Oh, Dios mío, ¿el pelo? Calle tiene el pelo de la madre de Rick. Tenía razón. La abuela Ella Mitchell, la madre de papá, que falleció cuando yo tenía 3 años, tenía el pelo castaño rojizo, rojo oscuro, casi caoba. Lo había visto en fotografías, pero nunca hice la conexión porque nadie me había permitido hacerla. Nadie había dicho nunca, te pareces a tu abuela, Calle. Esa frase estaba reservada para Garrett. Te pareces a tu papá. Excepto que no era así. Nunca lo había sido. La sala se estaba desmoronando. Garrett empujó su silla hacia atrás y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas detrás del cuello, respirando con dificultad. Stacey intentó alcanzarlo. Él se apartó. Mamá estaba desplomada en su silla, apenas consciente. La tía Brenda tenía un brazo alrededor de ella, abanicándole la cara con un bloc de notas legal. Howard Pratt se sentó perfectamente quieto, con el bolígrafo congelado sobre su carpeta, el rostro de un hombre viendo cómo su hora facturable se convertía en una hoguera. Papá no se había movido. Se sentó a la cabecera de la mesa con las manos planas sobre la superficie de nogal, mirando el informe de ADN como si fuera un espejo que mostraba un rostro que no reconocía. Me levanté, no rápido, no dramático. De la manera en que me levanto en la UCI cuando tengo información que una familia necesita escuchar. Firme, presente. Papá, no levantó la vista. Durante 20 años, me llamaste un error. Rompiste la tarjeta del Día del Padre que hice cuando tenía 8 años. No viniste a mi graduación. Me cortaste la matrícula y dejaste que asumiera $47,000 en préstamos. Publicaste sobre mí en el chat grupal familiar como si fuera un chiste. Me entregaste un kit de ADN en acción de gracias frente a 25 personas y me desafiaste a demostrar que pertenecía. Hice una pausa. Y ahora ese kit, tu broma, demuestra que yo era tu única hija biológica todo este tiempo. La hija que desechaste era la que era real, y el hijo al que le diste todo. Me detuve porque no soy cruel. Porque Garrett estaba en la ventana y sus hombros temblaban. Y fuera lo que fuera, hubiera hecho lo que hubiera hecho, él no eligió esto más que yo. No vine aquí para quitarle el dinero a nadie, dije. No vine aquí por venganza. Vine aquí porque me convocaste. Querías que la verdad se leyera en voz alta frente a la familia. Así que aquí está. Lo miré, al Breitling en su muñeca, a las manos que construyeron una empresa y rompieron la tarjeta de una niña con la misma facilidad. No necesito tu dinero. No necesito tu nombre. Solo necesitaba que supieras que tu broma más cruel dijo la verdad que tenías demasiado miedo de encontrar. Me senté. La sala estaba en silencio, excepto por el sollozo silencioso de mi madre y el sonido del horno ciclando a través de los conductos de ventilación. Nadie miraba a mi padre. Todos me miraban a mí. La tía Brenda se movió primero. Se levantó lentamente, como una mujer que acaba de tomar una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo, cruzó la habitación y me rodeó con sus brazos. No un abrazo educado. Uno real, del tipo que dice, te veo, y lo siento, sin usar ninguna de las dos frases. Debería haber dicho algo hace años, susurró contra mi hombro. Vi cómo te hacía esto y no dije nada. Lo siento, Calle.
El tío Dennis se aclaró la garganta. Estaba mirando a papá, y su expresión no era de simpatía. Era algo más duro que eso. Papá no respondió. La prima Terra, la que había enviado el único emoji de mueca en el chat grupal, se levantó y caminó hacia mi lado de la mesa. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, junto a Brenda, junto a mí. Un voto silencioso. Otros la siguieron. No todos. Algunos miraban la mesa. Algunos estudiaban sus teléfonos. Pero suficientes de ellos, 5, luego 6, luego 8, cambiaron su peso, sus sillas, su atención hacia el extremo de la habitación donde yo me sentaba, el extremo cerca de la puerta, el extremo cerca de la cocina, el asiento que me habían asignado toda mi vida. Howard Pratt cerró su carpeta. Se quitó las gafas y habló con la gravedad mesurada de un hombre que elige sus palabras para un registro legal. Señor Michey, le aconsejo encarecidamente que posponga cualquier acción adicional sobre este plan patrimonial hasta que los hechos relevantes puedan ser verificados de forma independiente. El documento, tal como está redactado, ya no es sencillo. Esa era la forma de Howard de decir, escribiste un testamento para castigar a tu hija y acaba de convertirse en el instrumento de tu propia ruina. Garrett ya se había ido. Se había escabullido durante el abrazo de Brenda, los tacones de Stacy resonando detrás de él por el pasillo. Oí como la puerta principal del edificio se abría y se cerraba. A mamá la estaban ayudando a levantarse Brenda y una prima cuyo nombre debería recordar pero no lo hago. Su rímel se había corrido en 2 líneas oscuras por sus mejillas. Me miró una vez, solo una vez. Mientras la guiaban más allá de mi silla, no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Lo siento. Y nunca se suponía que te enteraras. Papá se sentó solo a la cabecera de la mesa. El Breitling reflejaba la luz. La carpeta estaba cerrada. El informe de ADN yacía en el centro de la mesa, intacto como un veredicto que nadie quería ser el primero en recoger. Todavía no había dicho una palabra. Margaret me lo explicó todo en el pasillo después, mientras la familia pasaba junto a nosotros hacia el estacionamiento. Mantuvo la voz baja, pero no lo endulzó. Así están las cosas. El Nuevo Testamento de tu padre, el que Howard acaba de leer, nunca se firmó. Es un borrador. Legalmente, es papel higiénico. Levantó un dedo. Su testamento anterior, presentado en 2021, divide su patrimonio en partes iguales entre mis hijos. Sin calificativo biológico. Ese testamento sigue vigente. Así que estoy cubierta de cualquier manera, dije. Sí. Bajo el Antiguo Testamento, heredas como su hija. Si es lo suficientemente terco como para firmar el Nuevo, solo hijos biológicos, heredas como su única hija biológica. Construyó una jaula y se encerró dentro. Miró hacia el estacionamiento donde el Tahoe de Garrett salía rápidamente, los neumáticos chirriando sobre el asfalto frío. ¿Y Garrett? Eso depende de tu padre. Bajo el nuevo borrador, Garrett no tiene ninguna reclamación. No es un hijo biológico. Bajo el Antiguo Testamento, figura como hijo, lo cual es legalmente suficiente a menos que alguien lo impugne. No lo impugnaré. Ella asintió. Hay otra opción. Tu padre podría adoptar formalmente a Garrett. La adopción de adultos es legal en Virginia. Una petición sencilla. Sin límite de edad. Restauraría la posición legal de Garrett como hijo de Rick para fines de herencia. Pero sería público. Quedaría registrado. Sí. Y Garrett necesitaría dar su consentimiento. Me apoyé contra la pared de ladrillo y observé cómo mi aliento se empañaba en el aire de enero. Al otro lado del estacionamiento, la tía Brenda ayudaba a mamá a subir a su Lexus. El tío Dennis estaba junto a su camioneta, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. 15 personas habían entrado en esa habitación creyendo una historia. Habían salido llevando una diferente. Y el hombre que había sido el autor de ambas versiones todavía estaba sentado dentro, solo a la cabecera de una mesa vacía. Margaret, gracias. Me estrechó la mano, firme, profesional. No me necesitabas, callé. Solo necesitabas que la verdad tuviera un testigo.
Volví a entrar. La sala de conferencias estaba vacía, excepto por papá. Howard se había ido con tacto, estoy segura, con un breve y facturable adiós. La carpeta de cuero había desaparecido. La jarra de agua todavía estaba allí, la condensación acumulándose en el nogal. Papá estaba sentado a la cabecera de la mesa. Sus manos estaban en su regazo ahora. El Breitling se había deslizado por su muñeca, suelto, como si hubiera perdido peso en los últimos 30 minutos. Tenía los ojos rojos pero secos. No estaba llorando. No creo que Rick Mitchell hubiera llorado desde que Reagan estaba en el poder. Me senté frente a él, no en el extremo, no cerca de la puerta de la cocina. Saqué una silla a 2 asientos de distancia, me senté y esperé. Le tomó casi un minuto completo. Lo sabías, dijo finalmente. Antes de la prueba. ¿Sabías lo de? Lo de Garrett. No, dije. Simplemente no huí esta vez. Asintió lentamente, como si el movimiento le doliera. Otro silencio. Más largo. El horno se encendió de nuevo y los conductos exhalaron aire caliente por la habitación. Te debo. Comenzó. No me debes nada. ¿Quiere? Pero me debes una disculpa, dije. Por escrito. Enviada a las mismas personas que te vieron humillarme. Al chat grupal, a la lista de correo electrónico, a cada persona que se rió de esa broma del kit de ADN. Abrió la boca. No te pido que me quieras, papá. Te pido que corrijas el registro. Cerró la boca. Se quedó mirando la mesa. Me levanté, recogí mi bolso y salí de la oficina de Howard Pratt al frío de enero. El cielo estaba blanco. El aire sabía a escarcha. Mi Civic era el coche más viejo del estacionamiento. Entré. Giré la llave. El motor tosió y luego arrancó. Conduje hasta el hospital. Tenía un turno en 2 horas. Una semana después, Garrett llamó. Estaba en la sala de descanso comiendo una barrita de granola entre pacientes cuando su nombre iluminó mi teléfono. Casi dejé que se fuera al buzón de voz. Garrett nunca me había llamado con buenas noticias. Pero algo en mí, quizás lo mismo que me hizo decir de acuerdo en la mesa de acción de gracias, me dijo que contestara. Lo hice, dijo. Sin saludo, sin preámbulo. Su voz sonaba raspada, hueca, como la de un hombre que había estado gritando en una habitación vacía. Me hice la prueba, fui a un laboratorio en Henrico, obtuve los resultados esta mañana. Dejé la barrita de granola. 0%, dijo. Richard Mitchell no es mi padre biológico. Probabilidad 0. Lo escuché respirar, adentro, afuera. El sonido de un hombre recalibrando 31 años de identidad en tiempo real. ¿Sabías que era yo?, preguntó. Cuando entraste allí con ese sobre. ¿Lo sabías? No. Solo sabía que era yo. Silencio. Te llamé, Mitchell honoraria, toda tu vida, dijo. Su voz se quebró en la palabra honoraria. Lo decía como una broma. Cada día de acción de gracias, cada Navidad a la que se te permitía asistir. Y soy yo quien. No terminó. Sigues siendo mi hermano, Garrett. Eso no ha cambiado. ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que yo. Porque es verdad. No elegimos esto, ninguno de los dos. Escuché algo al otro lado que nunca había escuchado de Garrett Mitchell en 31 años. Estaba llorando. No del tipo frustrado y enojado. Del tipo que llega cuando el andamiaje se cae y te das cuenta de que el edificio en el que estabas de pie nunca existió. Y, ¿saben qué? Quiero preguntarles algo. Si estuvieran en el lugar de Garrett, si descubrieran que cada privilegio, cada ventaja, cada momento de chico de oro de toda su vida se construyó sobre una mentira que otra persona contó antes de que nacieran, ¿qué harían? Sinceramente, no sé la respuesta. No odio a Garrett. Él también fue una víctima, a su manera. Simplemente nunca lo supo hasta ahora. Díganme lo que piensan.
Déjenlo en los comentarios. Yo no lloré. Ya había llorado lo mío hace años. Ven a cenar alguna vez, le dije. Tengo una silla, pero pediré prestada otra. Se rió. Apenas. Era un comienzo. 2 semanas después de la lectura, mamá apareció en mi apartamento. La vi por la mirilla, de pie en el pasillo con su abrigo de lana, sin maquillaje, con el pelo sin lavar, pareciendo más pequeña de lo que la había visto nunca. Se quedó allí 5 minutos completos antes de llamar. Lo sé porque la observé. Abrí la puerta. Miró mi estudio, los 40 metros cuadrados, el escritorio de la encimera, la única silla, el pequeño abeto de Douglas todavía puesto porque no había tenido el corazón para quitarlo. Y algo en su rostro se derrumbó. No porque el apartamento fuera pequeño, sino porque era mío, porque había construido esta vida sin nada que ella o papá me hubieran dado, y todavía estaba en pie. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Se sentó en el borde de mi cama, el único otro lugar para sentarse, y juntó las palmas de las manos entre las rodillas. No me miró. Miró al suelo. Sabía que Garrett no era de Rick desde el día en que nació, dijo. El momento. Lo supe y estaba aterrorizada. Así que no dije nada. Y cuando tu padre empezó a sospechar, cuando te miró con tu pelo rojo y decidió que eras la prueba de lo que había hecho, lo dejé. Dejé que te culpara porque mientras él sospechara de ti, no sospecharía de Garrett. Y mientras no sospechara de Garrett, no se divorciaría de mí. Tragó saliva. Te usé como escudo, Caroline. Durante 20 años, dejé que mi hija recibiera el castigo por mi mentira. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de mi pequeño apartamento. Sí, dije. ¿Lo hiciste? Ella se estremeció. No puedo perdonarte hoy. Quizás nunca. Pero ya no quiero cargar con tu secreto, mamá. Y tampoco cargaré con tu culpa. Esa es tuya. Asintió. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Noté que sus muñecas estaban desnudas. Sin la pulsera Mikimoto. Se fue sin pedir un abrazo. Cerré la puerta detrás de ella, me apoyé y me quedé allí hasta que mi respiración se normalizó de nuevo. Luego me preparé la cena, sola en mi apartamento, en mis propios términos. 14 de febrero, día de San Valentín, de todos los días. El universo tiene un extraño sentido del tiempo. Estaba almorzando en la cafetería del hospital. Sándwich de pollo, jugo de naranja, luces fluorescentes, lo de siempre. Cuando mi teléfono vibró. Notificación de correo electrónico de Richard Amichey. Asunto, a mi familia. Destinatarios, la lista de distribución de la familia Amichey. Los 42 miembros. La misma lista que había usado para compartir la foto del kit de ADN. La misma lista que había usado para anunciar el testamento. Lo abrí. A mi familia. He pasado 20 años tratando a mi hija, Caroline, como si no perteneciera. La llamé un error. Le negué oportunidades que di libremente a otros. La humillé públicamente en múltiples ocasiones, la más reciente en Acción de Gracias frente a personas con las que tenía todo el derecho a sentirse segura. Estaba equivocado. Caroline es mi hija biológica. Siempre ha sido mi hija biológica. La duda que albergaba era infundada, y el daño que causé por ello es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. No pidió dinero. No pidió el negocio. Pidió una cosa, una corrección pública. Esta es esa corrección. Caroline, nunca fuiste un error. Lo fui yo. Richard Amichey. Lo leí 2 veces. El ruido de la cafetería, el traqueteo de las bandejas, el teléfono de alguien sonando, 2 enfermeras discutiendo sobre un cambio de turno, continuaba a mi alrededor como si nada hubiera pasado. Dana se deslizó en el asiento de enfrente. Había visto mi cara. ¿Qué es? Le giré el teléfono. Lo leyó. Me miró. ¿Estás bien? Lo pensé. Realmente lo pensé.
No el reflexivo estoy bien que das cuando alguien te pregunta durante una semana difícil, sino un inventario honesto. 20 años de sustracción, un día de acción de gracias, un sobre, un trozo de papel que decía lo que mi padre no podía. Soy libre, dije. Dana asintió. No insistió. Simplemente se sentó allí conmigo, comiendo su propio terrible sándwich de la cafetería bajo las mismas luces fluorescentes en el mismo descanso que terminaría en 12 minutos. Fue el momento más ordinario de mi vida. Y fue suficiente. Margaret llamó a principios de marzo. Tu padre quiere revisar el testamento. Nuevo lenguaje. Los activos se dividirán en partes iguales entre tú y Garrett. Está presentando una petición de adopción de adulto. Garrett aceptó. Los tribunales de Virginia procesan esto en unas pocas semanas. Restaurará la posición legal de Garrett como hijo de Rick para todos los propósitos. Bien, dije. También está la cuestión de tu parte, aproximadamente entre $800,000 y $1,600,000, dependiendo de las valoraciones. Tu padre quiere que la tengas. Estaba de pie en la encimera de mi cocina, la misma encimera donde había cenado sola en Navidad, donde había abierto el kit de ADN, donde había redactado un correo electrónico que cambió a mi familia. La encimera que hacía las veces de mi escritorio, mi mesa de comedor, mi vida. Quiero que se convierta en un fondo de becas dotado, dije. Para estudiantes de enfermería de familias de bajos ingresos, programas acreditados de licenciatura en enfermería, renovable por 4 años, sin condiciones. Nómbralo la beca de enfermería Michei. Silencio en la línea. ¿Estás segura?, dijo Margaret. No luché por la herencia. Luché por la verdad. La verdad siempre fue suficiente. Hizo una pausa. Redactaré los documentos. Firmé los documentos un martes por la noche en la encimera de mi cocina. El mismo bolígrafo que uso para las historias clínicas de los pacientes. La misma mesa. Los mismos 40 metros cuadrados. En algún lugar, una estudiante de enfermería de 20 años que creció escuchando que no era suficiente, que trabajaba turnos dobles y pedía dinero prestado y seguía adelante de todos modos, recibiría una carta un día diciéndole que alguien creía en su futuro. Que alguien había estado una vez en su misma posición y lo había superado. No sabría mi nombre. Estaba bien. No necesitaba que nadie supiera mi nombre. Solo necesitaba que alguien tuviera la oportunidad que yo casi no tuve. Abril, el primer sábado cálido en meses. El tipo de tarde de Virginia en la que los cornejos están en flor y el aire huele a hierba recién cortada y la luz permanece dorada hasta casi las 8. Organicé una cena, mi apartamento estudio, mis reglas. 6 personas alrededor de una mesa de pino de segunda mano de IKEA, la que había comprado para reemplazar el comer en la encimera. Ninguna silla tenía iniciales talladas. Sin asientos asignados, sin jerarquía. Dana se sentó a mi izquierda, ya discutiendo con mi vecina, la señora Patterson, de 72 años, viuda, la mujer que había dejado sopa fuera de mi puerta todos los martes desde que me mudé, sobre si el pan de maíz debería llevar azúcar. 2 enfermeros de la UCI, Marcus y Lee, debatían algo sobre protocolos de ventiladores con la misma pasión que otras personas reservan para el fútbol. Margaret Foley había enviado una botella de vino con una nota, para la mesa. ¿MF? Y al final, en una silla plegable prestada, estaba Garrett. Había llamado la semana anterior, no con su tono despreocupado habitual. Silencioso, cuidadoso, la voz de un hombre que todavía estaba aprendiendo quién era. ¿Puedo ir? No, realmente no sé a dónde más ir. ¿Trae postre?, le dije. Y no traigas ese tajo. El estacionamiento es limitado. Apareció con un pastel comprado en la tienda y un Honda Civic que había comprado hacía 2 semanas. No pregunté qué pasó con el tajo. No lo necesitaba. Me senté a la cabecera de la mesa, no porque fuera importante, sino porque era lo más cercano a la estufa y la pasta necesitaba ser removida. Papá no estaba allí. Aún no habíamos llegado a ese punto. Quizás nunca lo haríamos. Pero en mi refrigerador, sostenido con un imán de la tienda de regalos del hospital, había un trozo de cartulina, descolorido, roto por la mitad, pegado con cuidado. Para el mejor papá del mundo.
Lo había guardado. Todos estos años lo había guardado. No por él. Por la niña de 8 años que lo hizo. Ella merecía saber que sobrevivió. Miré alrededor de mi mesa. Dana riendo. Garrett escuchando. La señora Patterson ganando la discusión sobre el pan de maíz. La luz de la tarde entrando por la ventana. Cálida, dorada y ordinaria. La familia no es sangre. La familia no es un nombre en un testamento. La familia es quien se queda cuando la verdad sale a la luz. Y por primera vez en mi vida, cada persona en mi mesa había elegido estar allí. Eso fue suficiente. Eso fue todo. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez has sido el que ha sido pasado por alto, subestimado o borrado por las personas que se suponía que debían amarte primero, quiero que sepas que tu valor nunca fue de ellos para decidirlo. Si conectaste con esto, por favor, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Hay otra historia esperándote. Revisa el enlace en la descripción. Podría ser exactamente lo que necesitas hoy. Hasta la próxima vez, cuídense y cuídense los unos a los otros.